Bueno, jóvenes, vamos a trabajar la última parte de gobierno para dejar terminada y cerrada todo lo relacionado al sector gobierno. Recordamos que ya vimos la parte monetaria y vamos a terminar los últimos temas del sector gobierno. ¿Qué vamos a hablar un poquito hoy? Vamos a hablar un poquito de la política fiscal, del déficit y de la deuda pública. Esto está amarrado a la presentación de la semana pasada que nos daba la pauta de las actividades del gobierno y por qué era necesaria la presencia del gobierno, porque era necesario que tengamos el ente de gobierno en una economía para que ésta funcione adecuadamente. Entonces, creo que cuando vimos la parte macro hablamos un poquito de política monetaria y de política fiscal. Ya vimos que la política monetaria la realiza el Banco de Guatemala, ¿sí? A través de la emisión monetaria, ya sea para recoger dinero de circulación, para sacar dinero de circulación. Lo hace también con el encaje bancario, que dijimos que era una medida que los bancos les permitía tener un índice o un indicador de cuánto dinero estaba en los bancos y cuánto dinero estaba en la economía. Okay. ¿Qué pasa con la política fiscal? La política fiscal básicamente la va a ejecutar el gobierno y dice que es el uso del gasto de gobierno y los impuestos para influenciar en la economía, ¿sí? Vimos la semana pasada que el presupuesto general de la nación está compuesto por impuestos, por ingresos, ¿sí? La mayoría de sus ingresos vimos que eran ingresos tributarios, que básicamente son los impuestos, y los gastos del gobierno como tal que efectúa en todos sus ministerios. Todos los ministerios hacen una planificación del gasto, mandan su presupuesto a la comisión del presupuesto y ellos van a determinar si va a corresponder los gastos que ellos están pidiendo o les asignan nuevos gastos. Entonces, estos dos mecanismos, la recaudación tributaria y el gasto de gobierno, son parte de la política fiscal. ¿Por qué? Porque los gobiernos utilizan esa política fiscal para promover un fuerte crecimiento sostenible y reducir la pobreza. Si mencionamos un poquito la crisis que estamos viviendo, ¿sí? Este mes de abril, pues hubo mucho cese de trabajo, ¿sí? Muchas empresas tuvieron que despedir gente. El coronavirus, aparte de ser una pandemia que afecta la salud de muchas personas, no debemos olvidar los efectos colaterales que trae consigo, que va a ser todos los efectos económicos que nosotros vamos a vivir como Guatemala y como está viviendo el mundo, ¿sí? Cada quien a diferente escala, pero vamos a tener efectos económicos de esa pandemia que se está viviendo. Entonces el gobierno tiene que actuar, encontrar la forma cómo paliar esa crisis, ¿sí? Si estamos hablando de crisis, estamos hablando que un gobierno tiene que salir a rescatar, ¿sí? De alguna u otra forma. Y si hay pues un exceso de dinero, pues ya viene el gobierno y saca, ¿verdad? O sea, recoge más impuestos, saca dinero de circulación, pero depende mucho de la situación que se esté viviendo. Los gobiernos afectan directa o indirectamente la forma en que los recursos son utilizados en la economía, ¿sí? Se recuerdan que cuando hicimos la medición del PIB, ¿sí? Dijimos que, creo que ustedes hicieron su investigación del PIB, dijimos que el PIB se iba a componer por el consumo total, la inversión total, el gasto de gobierno y las exportaciones netas. Dijimos que el consumo podría ser un consumo privado, la inversión dijimos que iba a ser una inversión pública y privada, y el gasto de gobierno como tal básicamente se refiere a todo el gasto de gobierno que se ejecuta en el presupuesto, ¿sí? El gobierno, al momento de sacar dinero a los ministerios, está contribuyendo a que la economía esté estable, a que la economía tenga recursos, que la gente tenga empleo, que la gente tenga salarios, y por ende vamos a tener un consumo y un crecimiento de la producción. ¿Cuáles son los objetivos de la política fiscal? La política fiscal, mediante el manejo de ingresos y gastos, de relación entre los mismos, es uno de los principales instrumentos utilizados
por los gobiernos para tratar de incentivar el buen ritmo de la economía nacional y lograr así niveles óptimos de crecimiento, inflación y desempleo, entre otras variables. ¿Qué está haciendo el gobierno con las políticas actuales? Está sacando, haciendo préstamos, eh, invirtiendo en alimentos para las personas de escasos recursos. Claro, estamos hablando de 200,000 familias, cuando realmente en Guatemala somos millones de guatemaltecos y no digamos de muchas familias guatemaltecas que están en extrema pobreza, en pobreza. O sea, es como se está intentando, o sea, se quiere que esta crisis no afecte a la mayoría de personas que puedan tener alimentos, por lo menos en lo que esto pasa. Sin embargo, es una población demasiado grande la de Guatemala, que es un poco difícil para el gobierno poder llegar. Sin embargo, entre sus políticas está eso, pues paliar esa crisis, beneficiar a los empresarios, beneficiar a algunas familias. Tal vez no lo van a hacer del todo, pero es parte de la política lo que el gobierno tiene que hacer. Las herramientas fundamentales con que cuenta el gobierno para ellas son el manejo, el volumen y el contenido de los impuestos. Por ejemplo, si hay una época de mucho crecimiento y hay mucho dinero en circulación, el gobierno puede decir, bueno, vamos a poner un impuesto y con el impuesto pues ya se recoge más dinero a la economía y nos sirve para invertir en el gasto, en el presupuesto y en los gastos de los ministerios, ¿verdad? Pero sí, todo depende de la situación que se esté dando. Y el destino del gasto público. ¿Por qué? Porque el gobierno recauda, ya vimos que todos pagamos impuestos, el gobierno lo recauda, lo junta, lo distribuye, lo redistribuye por medio de los ministerios para que llegue a todas las personas. Objetivos principales de toda política fiscal, ¿qué es lo que quiere una economía? Un crecimiento económico, sí. Una plena ocupación de los recursos de la sociedad, humanos como materiales y capitales, la plena estabilidad de precios, no quiere inflación. Hace poco estaba viendo un reporte que hablaba de que pues Guatemala es un país macroeconómicamente estable. O sea, si ustedes van a Banco Guatemala y revisan todos los índices macroeconómicos, pues hemos sido un país estable, sí se ha tratado de mantener estabilidad. Sin embargo, esta crisis, a pesar de que hay alguna cierta estabilidad económica, puede llegarnos a afectar muy fuerte. ¿Sí? Ahorita se incrementa el desempleo, ¿sí? Crecimiento económico, pues obviamente va a tener que ser menos de lo que habían proyectado. ¿Por qué? Porque las empresas, algunas cerradas, algunas trabajando solo mediodía, centros comerciales cerrados, la gasolina bajó de precio, o sea, la gente en sus casas, no hay colegios, no hay buses escolares. Realmente todo es parte de la situación que se está viviendo y por eso el gobierno tiene una gran tarea para poder sacar esto avante. ¿Qué tipos de política fiscal tenemos? Una política fiscal expansionista, ¿sí? Se presenta cuando se toman medidas que generen aumento del gasto público o reducción de los impuestos, que es lo que está pasando actualmente, ¿sí? El gobierno necesita que haya comida, el gobierno necesita que la gente tenga alimento, está aumentando el gasto público, claro, se está contrayendo una deuda, se está moviendo dinero de otros lados, pero ahorita su prioridad es aumentar el gasto público, ¿sí? ¿Qué pasa en las escuelas? Les están dando bolsas de alimentos a los niños. ¿Por qué? Porque hay muchas escuelas, especialmente en el área rural, donde la refacción escolar es el único alimento que tienen los niños en todo el día. O sea, estamos hablando de aldeas del interior del país donde básicamente la gente vive con tortilla y sal. Entonces, la política, la propuesta ahorita de llevar alimento a las familias es que por lo menos los niños que no están yendo a la escuela, pues tengan por lo menos un poquito de comida en sus casas. Contrario a una política contractiva, se presenta cuando se toman decisiones para tener un gasto público reducido, ¿sí? O aumentar los impuestos o una combinación de ambos. Por ejemplo, si a nosotros nos aumentan los impuestos ahorita que estamos en crisis, definitivamente se pone peor la situación, las empresas cierran más. ¿Qué pasa si en vez de aumentar el gasto lo reducen? ¿Sí? En vez de invertir en salud lo están reduciendo, pues sí vamos a tener una crisis pues
un poco más complicada. Entonces, el tipo de política fiscal va a depender de la necesidad del país. Ahorita necesitamos una política fiscal expansionista, ¿sí? Para que esta crisis económica y esta recesión que se nos viene encima no nos afecte tanto como guatemaltecos. ¿Cuáles son los efectos de la política fiscal? Aparte de los efectos de la política fiscal relacionadas con los objetivos que persigue, crecimiento económico, empleo y control de precios, es decir, inflación, puede que se produzcan otros efectos secundarios que hay que tener en cuenta a la hora de poner en marcha medidas de este tipo. Estos efectos secundarios son sobre todo el aumento de la deuda pública y presión fiscal. Okay. Entonces, sí, dinero para préstamos, dinero para alimentación. ¿De dónde está saliendo el dinero? ¿Sí? ¿De dónde va a salir ese dinero? Van a ser préstamos, préstamos del BID, préstamos del FMI. ¿De dónde va a salir? ¿Sí? Obviamente en este momento lo vamos a necesitar, pero también eso genera cierta deuda. ¿Sí? Si no tenemos la capacidad para cubrir todos esos gastos que se están realizando, obviamente vamos a tener que, como país, a someternos a más deuda pública. La presión fiscal es la cantidad de dinero, la cantidad de dinero que hay en circulación, cuánto está recaudando el impuesto, el gobierno por medio de impuestos. También es parte importante que se tiene que tomar en cuenta. Esto lógicamente lleva a que el déficit público aumente y para financiar dicho déficit hay que recurrir a la emisión de deuda pública. ¿Qué significa? Si ustedes tienen su salario y tienen sus gastos, si ustedes gastan más de lo que ingresan, obviamente ustedes tienen un déficit o una pérdida. Si ustedes tienen sus ingresos, su salario y tienen sus gastos y les queda cierta colita a fin de mes, pues ustedes tienen un superávit porque están gastando menos de lo que están ganando. Lo mismo pasa con el gobierno. Si el gobierno gasta más de lo que está ingresando, ¿cuáles son los ingresos? Los tributos, vamos a tener un déficit público o un déficit presupuestario, ¿sí? ¿Y cómo financiamos un déficit presupuestario? Lo financiamos con deuda pública. Déficit fiscal, cuando los ingresos que obtiene el gobierno de un país no alcanzan para pagar los gastos públicos, ¿sí? Si ya de por sí Guatemala tiene un déficit fiscal, o sea, nuestros ingresos obviamente no alcanzan para pagar los gastos, ¿cómo se financia el déficit fiscal? El déficit fiscal puede ser financiado por medio del uso de ahorros de años anteriores o mediante la contratación de deuda. Con relación a los ahorros, es un poco difícil que Guatemala tenga cierta cantidad de ahorros. Generalmente, cuando hay un déficit fiscal, la decisión es irse por la contratación de deuda, ¿sí? Deuda pública. Entonces, ¿qué es la deuda pública? Dice que es el nivel de préstamos adquiridos por el gobierno cuando sus ingresos y sus gastos difieren, ¿sí? Cuando mis gastos son mayores que mis ingresos, pues obviamente yo voy a tener un déficit. No sé cómo lo financian ustedes, si con tarjeta de crédito, si piden un préstamo en un banco o piden un adelanto en la empresa, pero alguna forma hay de poder cubrir esos gastos de más. Lo ideal sería que no hubieran gastos de más, ¿verdad? Que gastemos lo que tenemos. ¿Qué son los bonos? Los bonos son una manera de obtener deudas y sirven para que el gobierno obtenga dinero. Si ustedes en algún momento han escuchado sobre bonos de tesoro del gobierno, significa que son emisiones de deuda, títulos de deuda que el gobierno saca a la población. Si yo tengo mi dinero y me alcanza a comprar un bono, voy y compro mi bono, ¿sí? Le doy mi dinero al gobierno, el gobierno lo usa para lo que tenga que hacerlo y al final del tiempo, 5, 10, 15 años, dependiendo de la deuda, yo regreso y el dinero, el gobierno me paga la totalidad de mi inversión y obviamente me da cierta tasa de interés. ¿Qué hizo en ese tiempo el gobierno? Pues obviamente financió gasto público. El problema es que con un dinero que no es de él, lo tiene que regresar y lo tiene que regresar con cierta tasa de interés. ¿Cuáles son las causas de la deuda? La falta de ingresos tributarios ha obligado al gobierno a pedir varios préstamos al extranjero.
no sé si ustedes han escuchado, la SAT tiene cierto porcentaje que tiene que llegar de recaudación. ¿Por qué? Porque hay un presupuesto que se tiene que mantener básicamente con ingresos tributarios. Sí, cuando no hay recaudación, entonces ya empiezan a disminuir los ingresos y se van generando problemas de déficit. La deuda pública la podemos entender en dos sentidos. Está el sentido estricto y el sentido amplio. En el sentido estricto, ustedes véanlo como algo corto, sencillo, ¿sí? Se refiere al conjunto de pasivos financieros sobre los cuales existe un compromiso de pago, ¿sí? Representan obligaciones del presente que provienen de operaciones del pasado y deben ser canceladas en el futuro. Básicamente es una deuda. Si es algo que yo no tengo, que ya me lo gasté y que tengo que pagarlo en el futuro, ¿sí? En el sentido amplio, aquí ya vamos a abrir un poquito más el concepto, vamos a ver que hay tres aspectos o momentos básicos de la deuda pública. Primero, el endeudamiento público como tal, ¿sí? Registrado como un ingreso presupuestario que financia determinado gasto. ¿Por qué? Al momento que yo me endeudo, ¿sí? Voy a obtener cierto ingreso, ese ingreso se va al presupuesto, ¿sí? Y me va a servir para financiar cierto gasto. En este caso, ahorita, gastos de salud, gastos de alimentación, gastos de educación, ya que están implementando plataformas para dar educación a distancia a las escuelas públicas, ¿sí? El inciso B, la deuda pública propiamente dicha registra como un saldo que resulta del endeudamiento neto acumulado, ¿sí? Aparte que tengo un ingreso, también tengo que registrar el saldo de la deuda como tal. ¿Por qué? Porque es parte de mis pasivos. Y por último, el servicio de la deuda pública se registra como pagos o gastos por conceptos de amortizaciones, intereses, comisiones y otros gastos de deuda. Entonces, primero el endeudamiento va a ser un ingreso, ¿sí? ¿Para qué? Para financiar gasto. El endeudamiento, la deuda, también va a ser un saldo que tengo que registrar. O sea, no puedo obtener dinero, no puedo ingresar dinero, ustedes como contadores lo sabrán mejor, no puedo ingresar dinero si no tengo mi contrapartida, que es donde va a ir a parar esa deuda pública. Y por último, el servicio de la deuda. Aparte que tengo que pagar la deuda como tal, tengo que pagar intereses, tengo que pagar comisiones y gastos de deuda. Entonces, en sentido amplio, la deuda va a implicar esos tres aspectos básicos. El endeudamiento como un ingreso, la deuda pública como una obligación y por último, los pagos, los gastos, los intereses y las comisiones que esa deuda me va a generar. Entonces, no es simplemente de dar un endeudamiento, sino que se tienen que considerar varios aspectos. Vamos a tener que va a haber deuda interna y va a haber deuda externa, ¿sí? La deuda interna es contraída con personas físicas o jurídicas residentes domiciliadas en Guatemala, independientemente de la denominación de la moneda que se contrae la obligación. Yo como ciudadano, ¿sí? Puedo ir a alguna subasta o alguna licitación que tenga el gobierno de deuda, de bonos, compro mi título y ya en base a mi título yo voy a tener un ingreso o voy a tener un papel que a largo plazo me van a pagar ese mismo papel y me van a dar cierta cantidad de intereses. Entonces, el pago de este tipo de deuda es exigible en el territorio nacional, ¿sí? Se supone que es interna porque yo la estoy adquiriendo y yo soy guatemalteco, yo vivo en el país, entonces yo estoy financiando la deuda pública, yo la estoy financiando con mi dinero. ¿Por qué? Porque me dieron un título que yo sé que en 15 años voy a regresar con el gobierno y decir, mire, yo compré este título y en 15, 10 años me devuelven mi dinero y me dan cierto porcentaje de interés. Las formas fundamentales de deuda interna son préstamos internos, letras de tesorería, notas y bonos del tesoro,
deuda flotante y otras acreedurías públicas. Los préstamos internos dice que consisten en créditos otorgados a las entidades públicas por parte de otros entes, generalmente instituciones financieras y más que todo bancos que se encuentran domiciliadas en el país. Es decir, un préstamo interno lo puede realizar un banco como tal, ¿sí? Le puede dar dinero al gobierno y el gobierno pues obviamente le va a pagar cierta cantidad de interés, pero es un dinero que sale de acá, que sale dentro del país, por eso es interno, porque es dentro del país. Las letras de tesorería dice que constituyen deudas de corto plazo cuyo objetivo esencial es cubrir las deficiencias estacionales de caja. Según la normativa en Guatemala, puede emitirse hasta un 20% de los ingresos ordinarios presupuestarios. Las letras de tesorería básicamente son una forma de deuda, ¿sí? En el corto plazo, que también la tiene que ejecutar el gobierno por medio del Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas es el ente encargado de velar por toda la parte fiscal del país. Los bonos del tesoro, estos ya son un poquito más de plazo más amplio, consisten en valores públicos de largo plazo mediante los cuales se otorga crédito al sector público por parte de personas individuales o jurídicas, incluyendo las propias instituciones públicas. Es decir, yo puedo comprar bonos del tesoro, ¿sí? Solo que el plazo de los bonos del tesoro son 15 años, ¿sí? Este ha sido el principal mecanismo de financiamiento interno extraordinario, ¿sí? Los bonos del tesoro son los que generalmente saca el gobierno y el plazo al que están dirigidos son de 15 años. ¿Por qué es interno? Porque se queda dentro de las fronteras del país. Las notas del tesoro se diferencian en que su plazo es de 5 años, aunque ya no se utilizan en nuestro medio. Todas estas son formas como el gobierno puede ir adquiriendo dinero de sus ciudadanos para financiar su presupuesto de ingresos. La deuda flotante, ¿qué es la deuda flotante? Es la deuda contraída por el Tesoro dentro de cada ejercicio fiscal. Ya vimos que el presupuesto es de un año, empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, que es el mismo año fiscal y contable que ustedes trabajan como contadores. Corresponde a las obligaciones devengadas y no pagadas. Es aquella deuda de corto plazo que se origina generalmente por déficit de caja. Está constituida por los gastos presupuestarios que han sido causados o devengados y que se encuentran pendientes de pago por la entidad pública responsable. Es decir, que son obras que se hicieron por alguna institución privada, alguna empresa privada o por contratistas o proveedores, ¿sí? Pero que aún no se han cancelado, ¿sí? Esa es la deuda flotante, que son obligaciones devengadas, pero aún no han sido pagadas. ¿Cuáles son las desventajas de la deuda interna? Los plazos para pagar son más cortos que los préstamos de deuda externa, las tasas de interés son más altas, es difícil de reprogramarlas y también se considera que el gobierno resta recursos del ahorro interno que podrían impulsar la inversión productiva. La deuda interna sí, pues sí contribuye al presupuesto, sí contribuye al país, pero genera un poquito más de problemas, tanto al momento de pagarla como cómo afecta la economía, ¿sí? Cómo afecta la economía esa deuda interna. Ya qué pasa con el dinero que nosotros estamos poniendo en el gobierno. Sí, es un dinero que sale de circulación, de alguna forma va a afectar el dinero que hay en circulación, afecta también la tasa de interés, ¿sí? Es por el hecho de que es una deuda dentro del país, que los recursos se quedan dentro del país y todo se maneja dentro del país. Entonces, sí tiende a tener un cierto efecto mayor que la deuda externa.
Por eso es que la deuda interna no es tan recomendable. O sea, sí se da, hay deuda interna y deuda externa. Sí, sí se da deuda interna, pero no es tan recomendable poder que el Estado ejecute deuda interna. Es preferible que se ejecute deuda externa, aunque también ese es un compromiso mayor afuera, ¿va? Tal vez lo ideal sería no emitir deuda, ¿sí? Que nosotros pudiéramos vivir con lo que ingresa al presupuesto, con lo que ingresa a las cajas del Estado, pero bueno, ese es otro tema. ¿De qué forma? El sistema de negociación de divisas es la forma como el gobierno negocia los títulos valores, ¿sí? Todas estas deudas que vimos anteriormente, los bonos del tesoro, las letras de tesorería, ¿sí? Se van a negociar por medio de un sistema de negociación, ¿sí? Eso lo maneja el Ministerio de Finanzas Públicas y hay un sistema competitivo y un sistema no competitivo. Los competitivos está la licitación pública, la subasta, las emisiones internacionales. ¿Por qué son competitivos? Porque obviamente se va a escoger el mejor postor, ya sea para licitación, subasta o emisiones, y dependiendo qué le conviene más al gobierno, pues va a otorgar eh, la deuda o va a otorgar la negociación del título valor. Los no competitivos está ventanilla, negociaciones directas, pago de obligaciones mediante entrega de bonos de tesoro y a través de portales de internet. Este sistema no competitivo, yo voy a la ventanilla, compro mi bono, compro mi título valor, ¿sí? No me hago bolas, el ministerio no se hace bolas y yo me voy con mi título valor y ya estoy financiando el presupuesto, ¿sí? No necesariamente tengo que competir con otros postores, sino que simplemente el hecho de que haya una ventanilla y yo pudiera comprar mi título, tengo la opción de poder invertir en el gobierno. Esta a través del portal de internet, todavía no se está haciendo negociaciones por internet, me imagino que en algún momento se podrá hacer. Hasta el momento solo hay ventanilla, negociaciones directas y pago de obligaciones mediante entrega de bonos. ¿Qué es la deuda externa? Es el monto de obligaciones contractuales desembolsadas y pendientes de pago contraídas por residentes de un país con residentes de otro. ¿Sí? Acá ya estamos diciendo que Guatemala va a pedir dinero a otros países, ¿sí? Para solventar algún problema que se tenga. Para reponer el principal, incluyendo atrasos de pago de capital, intereses y comisiones. ¿Sí? Puede ser que sea una deuda que se adquiera para poder cumplir con el compromiso de otra deuda que ya existe. ¿Va? La deuda pública externa se refiere a la cooperación o asistencia financiera de carácter reembolsable, la cual proviene fundamentalmente de organismos multilaterales, los bilaterales y la banca privada comercial. ¿Por qué es reembolsable? Porque no es una transferencia. La deuda no es una transferencia. Una transferencia es cuando a mí me dan algo y yo no doy nada a cambio. Por ejemplo, el subsidio del bus o la ayuda a los ancianos. La ayuda a los ancianos se les da y los ancianitos no dan nada, ¿sí? Por esa ayuda que se les está brindando. En cambio, la deuda es reembolsable, ¿sí? Me la está dando un organismo internacional, pero yo la tengo que pagar. Yo como país, como Guatemala, tengo que cumplir con esos organismos multilaterales, bilaterales o con la misma banca privada comercial de fuera, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los organismos multilaterales? Okay. Muchos países, la mayoría de países son miembros del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿sí? Es decir, son instituciones internacionales que su función es como, tener como un grupo, ¿sí? El grupo de países que son parte de Centroamérica, de Latinoamérica, Estados Unidos, de Sudamérica, ¿sí? Todos los países se agrupan, ¿sí? Se da cierta como membresía,
¿sí? Que son los derechos especiales de giro. Dependiendo de la necesidad, del tamaño del país, así va a ser el aporte que yo voy a dar. Es como una sociedad de países, ¿sí? Y yo tengo derecho a pertenecer a esa sociedad si yo doy cierto, cierto pago, ¿sí? Yo doy cierta, no se me viene la palabra, membresía, doy como, eh, compro mis derechos para estar ahí. Entonces, al momento de comprar mis derechos para estar ahí, yo tengo también derecho a que me den otras cosas, como cuáles, como un préstamo. Son instituciones internacionales de crédito constituidas con la participación de varios países, normalmente por medio de aportes al capital a través de la compra de acciones, acciones era la palabra, o participaciones voluntarias. Pueden ser de carácter subregional, regional o mundial, ¿sí? Los principales acreedores de Guatemala está el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF, y el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. Y aquí nos falta el más importante, el Fondo Monetario Internacional. Guatemala pertenece al Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Entonces, al momento de pertenecer, tenemos el derecho de pedir prestado, hacer préstamos a estas instituciones. Obviamente tenemos que pagar cierta tasa de interés, ¿sí? Por esos préstamos que se nos van a dar. Además, parte de pertenecer del Fondo Monetario Internacional le da como asesorías a los países para un buen manejo de la economía. Normalmente se dice que los préstamos del Fondo Monetario Internacional son para cubrir problemas económicos, desequilibrios macroeconómicos, y en el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, generalmente otorgan préstamos para cuestiones sociales, para proyectos sociales, alguna ayuda social que necesite el país, como la que estamos viviendo actualmente. Estos son multilaterales. ¿Por qué? Porque hay muchos países que pertenecen a estas instituciones. Los bilaterales dice que son instituciones financieras constituidas normalmente por los gobiernos para representarlos en sus relaciones de cooperación ante otros países o gobiernos. Por ejemplo, la AIDE, FIDA, la OPEP, que son como instituciones, ¿sí? De cooperación entre países, como que no es tan grande como los multilaterales, que son varios. Cambio acá, van a ser, para pertenecer a estos, también son pocos. Por ejemplo, la OPEP son todos los países productores de petróleo. O sea, nosotros no somos productores de petróleo, así que no podemos estar ahí. Entonces, son organismos como más pequeños que los multilaterales, ¿no? Son conformados por los gobiernos, ¿no? Y son relaciones de cooperación las que hay entre ellos. Igual se pueden pedir préstamos a los organismos bilaterales. Y la banca privada internacional dice que está representada por el conjunto de bancos comerciales que operan en los mercados internacionales de capital, los cuales conceden préstamos bajo las condiciones ordinarias prevalecientes dentro del sistema financiero mundial, o sea, las condiciones de mercado. Acá, pues así como hay bancos de Guatemala, pues hay bancos que están muy bien posicionados a nivel internacional, y de alguna forma el gobierno de Guatemala, si considera necesario, pues puede pedir un préstamo a la banca privada internacional, que comúnmente no se da. Comúnmente nos quedamos con los organismos bilaterales y especialmente los multilaterales. ¿Cuáles son las consecuencias del endeudamiento? La imposibilidad de obtener nuevos créditos en caso de necesidad. Si nosotros cada vez obtenemos más crédito en un país, en un organismo internacional, pues corremos el riesgo de que no nos den otro crédito. Imposición de duras condiciones por parte de los acreedores. Si nosotros prestamos y prestamos y prestamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos pasa a nosotros si pedimos préstamos? Nos están llamando, nos ponen políticas más restrictivas, con la idea de que cumplamos con nuestro pago como un préstamo como tal, ¿va?
Entonces, cuando hay mucho endeudamiento, tenemos problemas de generar políticas económicas restrictivas con los entes que nos están dando los préstamos, ¿va? Generalmente muy duras con la población, que impiden competir con igualdad de condiciones en otros países. Crecimiento desbocado de la inflación, que hace aún más difícil pagar la deuda. Si en Guatemala se sigue adquiriendo más deuda y no se controla toda la parte macro, no se controla los niveles de inflación, eso va a ocasionar más desequilibrio en la economía. Y por último, la magnitud de la deuda es tal que el país no es capaz de pagar ni los intereses con los que la deuda va creciendo con el tiempo en vez de disminuir. Ah, yo creo que el hecho de que nosotros podamos tomarnos de ejemplo al momento de adquirir varias tarjetas de crédito, sí, podemos observar que financieramente no vamos a ser capaces de cubrir con tanta deuda, sí, o sea, nuestra magnitud va a crecer, los intereses crecen día a día, se incrementan, se hacen más grandes, ya no podemos pagar, pedimos préstamos para pagar un préstamo, pues algo así es la deuda pública también. Es una condición en alguna forma necesaria, en nuestro caso, para Guatemala, ¿sí? Pero también se tiene que considerar muchos aspectos, o los gobiernos tienen que considerar muchos aspectos al momento de seguir endeudándonos. No crean estos movimientos de dinero que se están haciendo por el COVID, o sea, son préstamos. Si ya de por sí tenemos una deuda pública alta, eh, con todo esto que se está viniendo, va a ser una situación económica complicada. Sí, realmente es una situación que posiblemente con el tiempo mejore. Sin embargo, si seguimos endeudándonos como país, estamos dejando herencia a nuestros hijos de deuda. Básicamente estas son políticas públicas, son políticas de gobierno y pues obviamente cada gobierno va a hacer lo que considere necesario, ¿sí? En el caso de lo que estamos viendo actualmente, pues el presidente considera necesario el aporte de alimentación y otorgamiento de préstamo. Y claro, o sea, es una necesidad la parte de salud, no digamos los hospitales que se están construyendo. Sin embargo, eso va a tener consecuencias a largo plazo. Al final son políticas de gobierno, ¿sí? Pero tal vez lo más importante es nosotros podamos comprender cómo está solucionando, cómo se están solucionando todos estos problemas económicos que se están dando actualmente. Eso es todo con relación a gobierno. Eh, Tendrán su hoja de trabajo en la plataforma y seguimos en comunicación.